Bienvenidos a Cálculo 21. Mi nombre es Juan Beltrán. Álgebra de Baldor, descomposición factorial, suma o diferencia de cubos perfectos. Ejercicio 103, solución de los numerales 1 a 6. Procedimiento. Para factorizar una suma de cubos o una diferencia de cubos, se procede de la siguiente manera. Primer paso, se abren dos paréntesis a modo de factores. Segundo paso, en el primer paréntesis se escribe la suma o la diferencia, según el caso, de las raíces cúbicas de los dos términos. Cuando se está factorizando una diferencia de cubos, en el primer paréntesis se escribe la diferencia de las raíces cúbicas. Y cuando se está factorizando una suma de cubos, en el primer paréntesis se escribe la suma de las raíces cúbicas de los términos. Tercero, en el segundo paréntesis se escribe el cuadrado de la primera raíz, menos si es una suma de cubos o más si es una diferencia de cubos, el producto de la primera raíz por la segunda, más el cuadrado de la segunda raíz. Aquí están pues las fórmulas para factorizar una suma de cubos o una diferencia de cubos. Entonces, para factorizar una suma de cubos se escriben dos factores, en el primero de ellos la suma de las raíces cúbicas. Y aquí en el segundo el cuadrado de la primera raíz menos la primera por la segunda más el cuadrado de la segunda raíz. La diferencia entre estas dos para el segundo factor es que aquí todos los términos son positivos. Yo voy a mostrar cómo se deducen estas dos fórmulas. Aplicando el algoritmo de la división, vamos a dividir este binomio a la 3 más b a la 3 entre a más b. Se divide el primer término del dividendo entre el primer término del divisor. A la 3 dividido a la 1 da a la 2. Ahora se multiplica este binomio por a la 2 y el binomio resultante se resta aquí del dividendo. A la 2 por a la 1 da a la 3. A la 2 por b da más a la 2b, se escribe menos a la 2b. Se reduce en términos semejantes. Estos dos se anulan, aquí queda menos a la 2b. Ahora se divide este término por el primero del divisor para obtener menos a por b. Se multiplica este binomio por menos ab y el binomio resultante se resta aquí del último resto. Aquí me va a dar menos a la 2b, escribimos a la 2b. Este por este da menos ab a la 2, escribe más ab a la 2. Se reduce en términos semejantes, estos dos se anulan, aquí me queda ab a la 2 y bajo el último, más b a la 3. Divido este primer término entre el primer término del divisor y se obtiene más b a la 2. Multiplico el binomio por b a la 2 y el binomio resultante lo resto aquí de este otro. Aquí me va a dar ab a la 2, escribo menos ab a la 2. b a la 2 por más b da más b a la 3. Escribo aquí menos b a la 3. Reduzco términos semejantes. Me da residuo 0. Así que la división es exacta y este es el cociente. Y se tiene que en una división el dividendo es igual al producto del divisor por el cociente. Y esta es precisamente la fórmula para factorizar esta suma de cubos. La fórmula para factorizar una diferencia de cubos se deduce de manera similar. Ejercicio 103, numeral 1. Factorar o descomponer en dos factores esta suma de cubos. Yo el 1 lo puedo escribir como 1 a la 3. Entonces ahí se tiene la suma de cubos. Esto es, tiene esta forma. Aquí la a, el primer término es 1 y el segundo término es a minúscula.
Y para factorizar pues se aplica esta fórmula. Esto es, se abren los dos paréntesis. En el primero se escribe la suma de las raíces cúbicas, 1 más a. Y en el segundo se escribe el cuadrado de la primera raíz, que es 1, menos la primera raíz por la segunda, que da a, más el cuadrado de la segunda raíz. Y ahí se tiene la forma factorizada de esta suma de cubos. Ejercicio 103, numeral 2. Factorar o descomponer en dos factores este binomio. ¿Qué es una diferencia de cubos? El 1 se puede escribir como 1 a la 3 y aquí menos a la 3. Se tiene entonces una diferencia de cubos. Y para factorizarla pues se aplica esta fórmula. En un primer paréntesis se escribe la raíz cúbica del primer término menos la raíz cúbica del segundo. Y en el segundo el cuadrado de la primera raíz más la primera raíz por la segunda más el cuadrado de esa segunda raíz. Y esta es la forma factorizada de esta diferencia de cubos, de este binomio. Ejercicio 103, numeral 3. Factorar o descomponer en dos factores esta suma de cubos. Se tiene x a la 3 más y a la 3. El binomio dado tiene pues esta forma y para factorizarlo pues se aplica esta fórmula. Este es el primer término, este es el segundo término. En el primer paréntesis escribe la raíz cúbica, de cada uno de esos términos, la suma de las raíces cúbicas. Ahora se tienen en cuenta estas raíces para escribir los términos en el segundo factor. El cuadrado de la primera raíz menos la primera por la segunda más el cuadrado de la segunda raíz, y a la 2. Y ya se ha factorizado esta suma de cubos. Hay dos factores. Ejercicio 103, numeral 4. Factorar o descomponer en dos factores este binomio. La forma de ese binomio es una diferencia de cubos perfectos. Y para factorizarlo pues se aplica esta fórmula. En un primer paréntesis se escribe la diferencia de las raíces cúbicas de los términos m menos n. En un segundo paréntesis a modo de factor se escribe el cuadrado de la primera raíz más la primera raíz por la segunda más el cuadrado de la segunda raíz. Y esta es la forma factorizada de este binomio. Ejercicio 103, numeral 5. Factorar o descomponer en dos factores este binomio. Este binomio se puede reescribir como a la 3 menos 1 a la 3. Ahí se tiene entonces una diferencia de cubos que se factoriza aplicando la fórmula. Esto es, en un primer paréntesis se escribe la raíz cúbica del primer término menos la raíz cúbica del segundo. En otro paréntesis escribe el cuadrado de la primera raíz más la primera por la segunda más el cuadrado de esa segunda raíz. Y esta es la forma factorada del binomio dado. Ejercicio 103, numeral 6. Factorar o descomponer en dos factores este binomio y a la 3 más 1, que se puede reescribir como y a la 3 más 1 a la 3, y se identifica allí que hay una suma de cubos perfectos. Y para factorizar ese binomio se utiliza entonces la fórmula que yo deduje al comienzo del video.
Esto es, en un primer paréntesis a modo de factor se escribe la raíz cúbica del primer término más la raíz cúbica del segundo, y en un segundo paréntesis se escribe el cuadrado de esa primera raíz menos la primera raíz por la segunda más el cuadrado de la segunda raíz. Y esta es la forma factorizada del binomio DAO. Así concluye la solución de estos 6 ejercicios. Quien esté interesado en recibir clases de matemáticas online sobre este tema u otros temas de matemáticas, me puede escribir al correo electrónico calculo21@gmail.com. Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender.